Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 23 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Lo decimos siempre, lo vuelvo a repetir hoy. Este es un programa en el cual nosotros queremos charlar con distintos protagonistas, analizar temas que seguramente son muchos de interés de ustedes e ir viendo de allí algunas conclusiones en función de las problemáticas que existen en nuestro país. Y hoy hemos pensado que no está mal analizar lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad compleja, sede de nuestro gobierno nacional, muy importante para todos en este país que de federal tiene bastante poco, y entonces qué mejor que llamar a un legislador de esta ciudad y a un hombre que aparte ha sido diputado de la Nación. ¿Cómo te va, Roy? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la Roy invitación. Cortina con nosotros, ya lo dije, ha sido diputado nacional, estuvimos juntos. Estuvimos juntos, es verdad. Así es. Un mandato, ¿no? Sí. Un mandato estuvimos juntos, legislador porteño actualmente, hombre del socialismo. Y entonces yo digo, ¿cómo está esta ciudad? ¿Cómo está esta legislatura porteña que ha tomado un cariz muy importante a partir de la independencia que tomó la ciudad autónoma de Buenos Aires? La legislatura en este momento está en una situación muy particular porque por primera vez desde que la ciudad es autónoma, quien gobierna tiene una mayoría propia. Ajá. La legislatura de la ciudad tiene 60 integrantes y en este momento... En este caso es más pro que Cambiemos, ¿no? Porque ¿cómo es el tema? Son 27 diputados del PRO, 3 del espacio de Ocaña, Confianza Pública, y 4 de la coalición cívica. Pero no han armado ningún interbloque, son un bloque. Un bloque, correcto. Y funcionan como Cambiemos, son 34 votos de 60. Bien. De todas maneras, no se ha perdido una cultura que es extraña, lamentablemente, para los parlamentos y los poderes legislativos de la Argentina. Hay una cultura que no ha sido solo de este gobierno, del anterior de Macri, del anterior de Tellerman, de Ibarra, hasta de la Rúa, que fue el primer jefe de gobierno, que en la legislatura hay un ambiente más, no de imponer mayorías, se debaten más las leyes, aún con mayorías holgadas de quienes están gobernando. Eso creo que es bueno. No es algo que experimentamos nosotros en el gobierno de Cristina cuando éramos diputados nacionales. Las mayorías automáticas ahí. No se podía cambiar ninguna ley. Bueno, acá hay una cultura de mayor diálogo. Es una prueba de fuego también para Cambiemos y para el PRO específicamente, que por primera vez tiene mayoría propia, no sobrepasar un límite que obstaculice el debate y la deliberación necesaria que tiene que tener el Poder Legislativo. Hay mucho trabajo en este momento en la legislatura, hay leyes muy importantes, se vienen reformas al Código de Planeamiento Urbano, Código de Edificación, el Código Electoral que la ciudad no tiene. También, bueno, hay un debate muy polémico, que después me gustaría decir algunas pequeñas líneas, que es la creación de una universidad en reemplazo de los 29 profesorados, entre ellos los normales. Ah, sí, es un Creo tema, que eso lo es vamos a tocar. polémico, eso es muy polémico. Y después otra ley que se ha aprobado, que también ha sido polémica, que es la posibilidad que en la ciudad de Buenos Aires se pueda volver con determinadas condiciones a incinerar basura. Con lo cual en la práctica se empieza a incumplir la ley de basura cero. Es una ley que yo no he votado. Me parece que ha sido un retroceso, pero bueno, hubo un debate y hubo una mayoría que así lo determinó. Quiero decir, hay muchos temas importantes tratándose. Ese tema de la incineración. Vos sabés que nosotros, los bonaerenses, y particularmente el conurbano bonaerense, recibe la basura de la ciudad de Buenos Aires. En mi caso particular, San Martín, San Miguel, parte de San Isidro, recibimos a través del SEANSE la basura muy importante de la capital federal, que de acuerdo a una visita que yo hice, viene bastante clasificada la de capital, no tan así la del conurbano bonaerense, pero en definitiva somos tributarios de la problemática de los porteños. En la medida que se creen estos nuevas formas de resolver el problema de los residuos, ¿se estaría resolviendo el problema de los bonaerenses que estamos recibiendo basura de ustedes? Pero en parte sí y en parte no, porque en realidad se llega a esta situación porque no se cumple con la ley de basura cero, que
lo que plantea es que para una determinada fecha, que ya la hemos sobrepasado y no se ha cumplido, la basura debería reducirse, la basura que no se puede reciclar, a un 65%. Y se llegó aproximadamente un 20-25%. Lo cual fue revolucionario y demostró que es posible. Si hay una inversión, si hay publicidad, si hay tecnología, si hay más plantas para reciclar, en realidad debería quedar entre el 30 y el 25% de basura. Eso es lo que no se puede reciclar. Que no se puede reciclar. Bien. Con esta tecnología de la incineración, eso sí se podría reciclar. Pero sin llegar a ese 65, el gobierno se adelanta y autoriza en este momento a que se puedan construir los dispositivos que permitan incinerar esa basura. Con lo cual se estaría incinerando más. Claro, pero además, ¿sabés lo que pasa? En Europa, ¿esto cómo funciona? En vez de alimentar el paradigma de la economía circular significa que vos no solo reciclás, sino que producís con otro tipo de material, ¿sí? Que no es contaminante, producís menos cantidades. Es decir, la economía capitalista que viene en el futuro, es decir, las mentes que están pensando en serio lo que va a pasar en el futuro con la gran población que tenemos y la sociedad de consumo que te incita a consumir, por más que vos recicles no resolvés el problema. Entonces la economía circular es establecer un círculo virtuoso por el cual no solo vos recicles, sino que produzcas de otra manera, con otros materiales. Sí, ahora, si yo te digo, si yo traigo una empresa privada, porque todos estos sistemas de incineración son con empresas privadas porque es una altísima tecnología y muy cara. Funcionan si es con basura. O sea, se estimulan, y es un negocio, se estimulan esto es lo que te iba a decir. Con basura. Entonces te incitan a producir más basura. La basura es un muy buen negocio. Pero bueno, para así claro. Pero muy buen negocio. Pero vos pensás lo siguiente. La Unión Europea en este momento le recomienda a los países miembros no prohibirle, pero sí desestimular la incineración de basura. ¿Por qué? Porque si bien no tiene efectos con los gases de cambio climático, sino no afecta... Y por las nuevas tecnologías, no es prenderle fuego. Pero sí es contaminante y es nocivo para la salud. Y en Francia, y en los países escandinavos, y en muchos lugares están mermando. Y ¿Aún con las nuevas tecnologías? Sí, aún con las nuevas tecnologías. Ajá. Y qué casualidad que vienen ahora a traernos esas tecnologías. Bueno, generalmente pasa, ¿no? América Latina. Cuando los echan de algún lado muy tecnificado, vienen a los lugares menos tecnificados. Para mí es polémico, para mí es muy polémico, por eso nosotros hubiéramos preferido más tiempo de discusión y por eso en el caso de los socialistas no lo votamos. Bueno, muchos bloques no lo votaron, pero bueno, el oficialismo tenía mayoría. Roy, vamos a hacer nuestro primer corte. ¿Cómo no? Adelante, señor director. Bueno, continuamos. Vos mencionaste recién, cuando estábamos en el otro bloque, algunas otras legislaciones significativas. El tema universitario, dijiste, ¿no? Sí, el tema... ¿Qué es eso? Porque es como que alrededor parecería ser una cosa superadora y por otro lado hay una gran resistencia y no se termina de entender muy bien. ¿Qué es eso? Bueno, estamos hablando de la intención del gobierno de la ciudad a través de una ley de crear la UNICABA, esto es la Universidad Docente de la Ciudad de Buenos Aires, y de reemplazarla por los 29 profesorados que hoy tiene la ciudad. ¿Qué es lo que se critica? Se critica obviamente que ha sido una medida inconsulta, y vos sabés que cualquier reforma educativa en el mundo y en la Argentina ha tenido obviamente confrontación de ideas, pero es imposible hacerla al margen de lo que piensa la comunidad educativa, los docentes, los directivos, las rectoras, los rectores. De buenas a primera, el gobierno a través de la ministra informó que se iba a crear esta universidad, mandó un proyecto de 15 escuetos artículos sin dar demasiada información, que significaba prácticamente la desintegración del sistema formativo actual. Estamos hablando no de cualquier cosa,
Estamos hablando, por ejemplo, de los normales de la ciudad de Buenos Aires, creación de Sarmiento, admiradas en América Latina y en el mundo. ¿Pero qué pasaría? ¿Desaparecen los normales? Y se desintegran porque todos los normales, por ejemplo, son unidades. Vos vas al normal Acosta, Joaquín B. González, y vos tenés primario, secundario y el profesorado. Es una unidad académica. Entonces los profesores, los que van a ser futuros maestros o profesores, estudian la teoría, pero al mismo tiempo, ya desde el principio de la carrera, practican con los propios estudiantes de esa unidad académica. ¿Y ese profesorado? ¿Pero ese profesorado? Perdón, ¿y la primaria y la secundaria? Y quedará como colegio, se desintegra. Esta es la gran angustia que hay, porque además es un sistema. Pues sabés que el sistema universitario en gran parte del mundo lo que forma son licenciados, no forman a los que enseñan a enseñar. ¿Sí? No es lo mismo formar un licenciado en una universidad abstracta, muy despersonalizada, como es el sistema universitario, con su autonomía, con sus reglas de juego, que los profesorados. Los profesorados tienen una trayectoria, tienen más de 100. Sí, claramente un nivel terciario muy especializado. Muy especializado, muy especializado. Y así tiene que ser cada día más por la exigencia de la educación moderna. Además, ¿no? hay 28.000 estudiantes, muchas especificidades de carreras. Lo que muchos pensamos que también hay una intencionalidad de ajuste allí, es evidente, porque de 29... ¿Qué significan menos menos estudiantes, menos docentes, menos presupuesto. Menos estudiantes también, porque una cosa que haya menos docentes... Pero ¿cómo haces vos para meter en una misma institución los actuales 28.000 estudiantes que a su vez, después la autonomía, después del proceso normalizador? Vos como hombre de la provincia sabés que las universidades que se han creado, primero tienen una etapa normalizadora, que la designa el gobernador en una consulta. El rector normalizador, que ahora, hace a todo el equipo. Una vez que sucede eso y pasa un tiempo y tiene su propio estatuto, es autónoma. O sea, vamos a tener una universidad como la de Buenos Aires, nada más que regional, especializada en la docencia, en donde la ciudad de Buenos Aires no va a poder opinar sobre su propio sistema educativo. Ahora, perdóname. Cuando uno piensa en una universidad especializada en el tema docente, es como que yo, lejos de conocer el tema en profundidad, digo, ¿me suena bien o no? Sí, pero, a ver, no suena bien, ¿sabés por qué? Porque el problema no es universidad sí, universidad no. Lo que quieren cambiar es el sistema. Acá hay una oleada mundial impulsada, no voy a decir solamente por el Fondo Monetario Internacional, de mucha actualidad, pero sí del OCDE, que es una reforma educativa que hoy los principales filósofos, especialistas en educación europeos y estadounidenses dicen que va a ser muy negativo para la educación en el mundo, que es dejar de lado o quitarle importancia y peso a las competencias, ¿sí? Y jerarquizar las capacidades, las nuevas tecnologías, cosas que son muy atractivas para decírsela a los chicos y hasta por ahí no más, y que a veces nos apabullan a los que tenemos más edad. A ver si te entendí, dejar de lado las competencias, plantear esto que vos decís, ¿es ir a una generalización o no? No, a darle demasiado énfasis a la cuestión tecnológica. Mira, te voy a dar un ejemplo. Acá vino el ministro de Educación francés, de Macron, que no sabemos si es de izquierda o de derecha, viste cómo son los franceses. Sí. Para saber si cuando alguien no quiere decir que es de izquierda o de derecha, lo comparan con Napoleón. Será un bonapartista, dicen, bueno, un peronista, podría ser también, tranquilamente. ¿Por qué no? Ahora, ese señor hoy figura en Francia porque está impulsando una reforma que plantea algo que es básico. Nosotros podemos enseñar a la gente a manejar un dron, una computadora, es verdad que los bebés nacen y ahora mueven así la mano y manejan los celulares nuestros, todo lo que vos quieras, pero nosotros necesitamos recuperar la capacidad de lectoescritura de los niños y de la juventud, de comprensión de textos, de que sepan lo que es una raíz cuadrada. Los datos de las encuestas y la estadística dicen que es lamentable. Bueno, entonces nosotros no es que necesitamos una universidad, lo que necesitamos es reformular eso, ¿sí? En la universidad deben seguir existiendo para formar licenciados, especialistas, pero la docencia es una cosa distinta a un licenciado y el sistema... Ahora, yo te contestaría con algo que dijo Arieto Guadañi, ¿no? Sí. Si no hay muy buenos docentes, excelentes docentes, él dice que en el mundo los mejores promedios son docentes. Correcto, eso, ¿no? Pasa en Finlandia, por ejemplo. Claro, pero dice, ¿cómo se mejora eso de la lectoescritura? Jerarquizándolos. Y para jerarquizarlos, primero hay que respetarlos simbólicamente.
Yo he sido diputado nacional, creo que vos estabas ese día en la asunción de Cristina, o uno de los discursos de Cristina, en donde maltrató a los docentes, sí, como Menem o Cavallo los mandó a limpiar platos a los investigadores. Sí, con el tema de sus vacaciones. Este gobierno hace lo mismo, ¿sí? Entonces, si quieren jerarquizar la educación, no la vean como un gasto, inviertan, no tengan escuelas con techos que se caen, no tengan docentes que cobran 20, 25 mil pesos, y entonces vamos a tener otra educación, porque es muy lindo en los papeles decir, yo jerarquizo la educación, jerarquizando a los docentes, pero le pago sueldos de miseria, que ganan 30 mil pesos, por ahí, o 35 mil pesos, que frente a alguien que no gana nada, por ahí es un sueldo, pero que se tienen que deslomar y tienen que ir de un colegio a otro. En Finlandia, ¿sabes cuándo trabaja un docente? 4 horas. Esas 4 horas se dedica a preparar las clases. Hay otro dato también que me surge, ¿no? Sí. Bueno, pero a lo mejor en Finlandia un docente tiene, no sé, suponete 20 educandos, y acá un docente por ahí tiene, no sé, 10. O sea, la proporción de relación de la cantidad de docentes con relación a la cantidad de estudiantes aquí es muy alta, ¿no? No tanto, porque vos pensás que... Con lo cual se reparte, digamos, el presupuesto entre muchos. Sí, pero ¿no? En cantidad, en relación docente-alumno por clase, es mucho más baja en Finlandia, por ejemplo. Entonces, acá está mal organizado el sistema, porque no hay consulta, porque no se habla con la gente como hay que hablar, porque si vos vas a hacer una reforma, primero tenés que ir... Mira, yo te voy a decir una cosa, yo soy el único diputado de la ciudad que a la fecha ha recorrido los 29 institutos. ¿Sabes lo que me dicen los rectores y los rectores? Muy empapado en el tema. ¿Sabes lo que me dicen los rectores y los rectores? Acá no ha venido jamás la ministra, acá no ha venido jamás un funcionario. Hacen una reforma y no nos consultan. No saben cómo están las aulas, cuál es la relación docente-alumno, qué materiales nos faltan. Che, vamos a ir al corte porque me están haciendo señas, pero después vamos a seguir un cachito más con el tema. Adelante, señor director. Don Roy, está realmente muy interesante lo que estás analizando del cambio vinculado con la problemática docente y su capacitación, ¿no? Y su formación, básicamente. ¿Cómo es la situación en este momento? ¿Esto ha prosperado? ¿Está medio parado? ¿El proyecto? El proyecto como tal. El proyecto es como implementación, ¿no? El proyecto es una de las naves insignias del gobierno, y más ahora sabiendo que tiene 34 votos. No se esperaba la resistencia de... Mira, yo nunca he visto un rechazo tan unánime a un cambio educativo. Estos son docentes, jubilados de docentes, especialistas, las rectoras, los rectores. Mira, si yo te digo que en la Comisión de Educación no pudo venir un especialista a defender, teniendo mayoría en la Comisión de Educación, el oficialismo. No hay, Narodowski, que vos lo conocés, fue ministro de Educación de Macri, rechaza el proyecto. En vez de gastar, dicen... Lo he invitado a mi programa alguna vez. En vez de gastar esfuerzos en un salto al vacío, en hacer un calco y copia de un país distinto como Finlandia, ¿por qué no mejoramos las capacidades y las cosas que hay que resolver en los actuales profesorados? Las cuestiones edilicias, las cuestiones salariales, discutamos los planes de estudio, lo que hay que actualizar. ¿Por qué esta manía de querer ser siempre fundacionales? Todo esto además viene de una oleada mundial que recién te explicaba, pero están obsesionados con Finlandia. Yo estuve en Finlandia. Yo fui... Finlandia como es, desde el punto de vista de la perspectiva, del punto de vista de las cosas novedosas. Pero Finlandia es incomparable con la Argentina. Sí, es un país que tiene 6 millones de habitantes que discutieron, no te miento, 20 años el sistema educativo, y en donde la brecha de desigualdad entre un CEO de Nokia y el obrero más pobre es de 10 veces, cuando en la Argentina es 70 u 80 veces. Entonces, el sistema educativo finlandés es igualitario porque la sociedad finlandesa es igualitaria. Entonces, no esperemos del sistema educativo argentino. Es otra idiosincrasia. Claro, otra Argentina economía. se ha transformado lamentablemente en un país totalmente poco igualitario, es desigualitario. Demasiada contención hace el sistema educativo y logra milagros que un
no un estudiante, porque yo le preguntaba a los finlandeses acá, ¿cómo hacen con los estudiantes que trabajan? Y el traductor no se hacía entender porque no entendían los funcionarios de educación finlandeses el concepto de un estudiante que trabaja. Ya los estudiantes no trabajan. Entonces yo le decía, mira, acá en Argentina los estudiantes muchas veces son trabajadores que estudian, por eso tardan en recibirse, pero se reciben. Y eso gracias en su momento al radicalismo, al peronismo, al ideario socialista, fue un ascensor, una movilidad ascendente que tuvo el pueblo argentino, la educación pública. Es un gran esfuerzo heroico el que muchas veces hacen los docentes, pero no es trayendo algo mecánico de otro país escandinavo que va a resolver el problema de la educación en la Argentina, ¿entendés? A lo mejor, digo yo, pensarán que como la Ciudad de Buenos Aires es un ámbito bastante particular en la Argentina, a diferencia de otros ámbitos, esto se podía aplicar acá. Mucha pobreza igual, ¿eh? Sí, ya. Y te diría que es una ciudad más desigual que otros distritos, porque teniendo el presupuesto que tiene, arriba de 230.000 millones de pesos, yo sigo insistiendo, y te lo debo haber dicho en algún otro programa, siguen levantándose los ladrillos invisibles de ese gran muro que es la Avenida Rivadavia. La Avenida Rivadavia al norte, ciudad opulenta, que no le tiene nada que envidiar a París, a Nueva York, de Rivadavia para el sur, una ciudad llena de carencias, 350.000 personas viviendo en villas miserias en la ciudad de Buenos Aires. Los hospitales en muy mala situación. Y mirá que yo tengo una visión constructiva, tengo una visión opositora constructiva, creo que hay muchas cosas que se hacen bien en la siempre ciudad. Lo has sido. Aprovechemos esta parte, ¿no? Sí. Que se nos está terminando el programa. ¿Qué cosas ves interesantes del gobierno de Larreta, que aparece como un hombre que hace cosas, ¿no? ¿Y qué cosas realmente considerás que se está equivocando? Bueno, la descripción que te hice antes, en materia de obras, las obras que se hacen son muy buenas. ¿Son buenas en qué sentido? Que cumplen el plazo, se hacen a término. Hay una laboriosidad. Una cosa que rescato mucho es que por primera vez, viendo tantos gobiernos socialistas en Santa Fe, tantos peronistas en la provincia, tantos radicales, se empiezan a urbanizar villas en la ciudad de Buenos Aires. Eso es muy importante. Y una de las paradojas de Argentina se hace con este signo político. Y yo he votado todas las leyes que han podido ayudar al gobierno para urbanizar esas villas, porque es un derecho de esos porteños. Ahora, yo no sé si las prioridades son las correctas, las que tiene el gobierno. Demasiadas obras en ese sentido, demasiadas obras y énfasis en el desarrollo urbano, pero muy a la baja la educación pública, la salud pública y la acción social, ¿sí? Todavía sigue siendo una ciudad con mucho potencial por el presupuesto que tiene, pero muchos porteños lo están pasando muy mal en materia de desarrollo humano. Eso es lo que habría que poner énfasis. Fíjate que por allí es algo que entonces no se informa bien o se comunica mejor por parte del gobierno de la ciudad, ¿no? Ellos hacen mucho énfasis en que el tema educativo ellos lo manejan bien. No, pero no es tan así, ¿sabes por qué? Porque yo recorro las escuelas y cuando vos vas al sur y ves las condiciones... O sea, la diferencia existe norte-sur. La diferencia norte-sur es terrible, abrumadora. Las comunas del sur de la ciudad la están pasando muy mal, a pesar de que hay obra pública del gobierno nacional. Estas son las contradicciones. Por eso digo... El haberse corrido el gobierno en su estado físico hacia el sur, ¿todo eso mejora algo o no mejora nada? Sí, en algunos barrios genera un efecto, podríamos decir, de derrame urbanístico, aunque eso es desconcentración del gobierno, no avanzar en una verdadera descentralización. El gobierno no ha avanzado en una descentralización. Descentralizar no es lo mismo que desconcentrar. Yo te llevo el gobierno de la ciudad a Barracas o a Parque Patricios y bueno, genera un derrame alrededor del... Sí, urbanístico, y es una señal de que el jefe de gobierno... Yo veo muy bien que Rodríguez Larreta, por ejemplo, haya instalado una oficina y vaya una vez por semana a la Villa 31 a ver cómo siguen las obras de urbanización. Se lo he dicho personalmente, lo he dicho en el recinto, me parece muy bien. Ahora eso no alcanza. La ciudad de Buenos Aires necesita ser descentralizada en serio, acercar el Estado a la gente y significa que además la gente pueda controlar al Estado y pueda participar. Y eso en la ciudad de Buenos Aires hoy no sucede. Mi querido Roy, la verdad muy interesante los temas con los que hemos charlado hoy. Creo que nuestra audiencia va a estar conforme. Bueno, eso espero. Así que, bueno, que te continuaremos invitando. Bueno, muchas gracias. Y esperemos que esta fuerza del socialismo le dé impronta, como siempre ha sido, Como siempre ha sido, particularmente en la capital federal. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos por haber venido. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.